Hola iglesia, ¿cómo andan? Espero que puedan estar teniendo una buena y bendecida semana, una buena y bendecida cuarentena. Los queremos invitar en este momento. Te quiero invitar a que puedas en este momento no ser un espectador, no ser una persona que está viendo un video y ya, sino que como parte de la iglesia formemos un cuerpo único para adorar a nuestro Dios y Padre. Queremos realmente conectarnos como iglesia para así encontrarnos con Jesús y poder adorarlo, alabarlo y poder pasar un tiempo con Él. Levantaré, por siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré tu nombre, levantaré, por siempre alabaré, Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso,
brillas más que 1000 estrellas. No hay nadie como tú. Amén, papá, no hay nadie como vos. Gracias, Dios. Amén. Papá, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu amor hacia nosotros, Dios. Te damos gracias por lo que vos sos. Te damos gracias porque vos sos un Dios poderoso. Vos sos un Dios que está con nosotros. Papá, te damos gracias porque vos siempre estás con nosotros. A pesar de las circunstancias, a pesar del momento, vos sos el que camina junto a nosotros. Vos sos el que nos acompaña. Vos sos un amigo fiel. Papá, te damos gracias por eso. En tu nombre. Amén. Amén. Gracia hay cuando paso por el fuego. Abres caminos donde el mundo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. No más entre las llamas. Estuvo junto a mí, hubo más sobre las aguas. Pudo el mar abrir, en mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas. Está muy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Dios, vos no fallás, no fallás. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás.
que conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, que conmigo ahí estarás. Papá, te entregamos nuestras vidas. Papá, nuestra roca está en vos. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en el desierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Hasta el tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá
en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Muy buenas noches, iglesia, qué hermoso poder un domingo más juntarnos, estar juntos de esta nueva manera. Hace poquitos domingos, pero juntos me siento súper privilegiada de poder compartirte en este tiempo un mensaje. Y desde el primer domingo que nos reunimos dijimos que somos iglesia y que no nos reunimos bajo un mismo techo, sino que nos reunimos bajo un mismo nombre, que es el nombre de Jesús. Y me encanta porque estás en tu casa, yo estoy en mi casa, pero estamos juntos, reunidos en un mismo espíritu, bajo el nombre de Jesús. Y hoy te quiero invitar a que arranquemos esta charla predisponiéndonos a escuchar un mensaje y una palabra de Dios. ¿Te conectaste con expectativa? Porque creo que y entiendo que es lo primero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que Dios nos pueda hablar. Así que si estás medio pachorra en tu living, en tu cama, está buenísimo, pero te invito a que puedas estar expectante porque estoy convencida que hoy Dios quiere hablar a tu situación particular. Le puse de título a lo que hoy quiero compartirte: cómo caminar sin el diario del lunes. Cómo caminar sin saber qué va a pasar mañana. Cómo avanzar, cómo proyectar, cómo organizarnos sin tener idea qué se viene mañana. ¿Pero lo supimos alguna vez? La verdad es que no. Jamás vos y yo tuvimos idea que iba a pasar al día siguiente. Pero a mí en este tiempo, este cambio de rutina me hizo darme cuenta que tengo menos control del que yo esperaba, esa es la verdad. Pero mi pregunta sigue estando: ¿cómo me organizo? ¿Cómo camino? ¿Cómo planeo mi trabajo, mi semana, mi mes, mi año, mis vacaciones, sin tener idea qué va a pasar mañana? Quiero en esta noche contarte una historia que está en la Biblia, está en el libro de Daniel, en el capítulo 3. Es una historia que pasó, yo te la voy a contar, si después tenés ganas de leer textual lo que pasó, lo podés buscar en Google. Si no tenés Biblia, hay una aplicación también de la Biblia. Si tenés Biblia, lo podés buscar en tu Biblia, está en Daniel 3. Y es una historia que pasó durante el reinado de Nabucodonosor, que fue uno de los gobernantes más conocidos en la época o en la etapa de los caldeos. No sé si estudiaste en el colegio un poco de los caldeos. Pero este rey Nabucodonosor se caracterizó por ser un gran guerrero, le encantaban las batallas y el conquistar ciudades, como muchos de los reyes que pasaron por la historia. Pero a este rey particular le encantaba la arquitectura y se caracterizó por construir un montón de cosas. Entre esas cosas, los jardines de Babilonia, que no sé si los conoces, pero son muy conocidos, se construyeron bajo el gobierno, bajo el reinado de este rey Nabucodonosor. Pero, como te cuento, es un rey que le encantaba construir. Y esta historia puntual que hoy te quiero contar, que está en la Biblia, dice que este rey mandó construir durante su gobierno una estatua que medía 27 metros de alto y 2,5 metros de ancho. No sé si vivís en un edificio, yo vivo en un departamento. Salí a mi balcón más veces en estos 40 días que en los últimos 3 años que hace que vivo acá. Así que créeme que estuve observando muchos edificios que están por aquí. Particularmente en mi cuadra tengo un solo edificio enfrente. Es un edificio de 9 pisos. 27 metros más o menos es un edificio de 9 pisos. Así que no sé si vivís en algún edificio o podés salir al balcón, a la ventana y buscar algún edificio de 9 pisos, pero te invito a que lo puedas ver para visualizar lo que era la estatua que este rey se mandó a construir. Así que este rey, como te dije, mandó a construir una estatua gigante, muy alta, y dio la orden de que cuando suenen varios instrumentos, todos debían postrarse, arrodillarse y adorar a esta estatua. Y para el que no lo hiciera, para el que no cumpliera con esta orden del rey,
el rey había determinado como castigo que los tiraría en un horno de fuego, en un horno en llamas. Así que esta fue la orden que dio el rey, pero había 3 hombres, cuenta esta historia, que eran 3 hijos de Dios, eran 3 personas que amaban y que servían a Dios, eran 3 amigos que tenían nombres un poco más lindos, pero en Babilonia se los cambiaron y les pusieron Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, frente a esta orden del rey, ellos decidieron que no se arrodillarían, decidieron que no se postrarían, no doblarían sus rodillas delante de otro dios o delante de otra estatua que no sea su dios. Y como en todas las historias, aparece la chusma, y va la chusma y le cuenta al rey que había 3 hombres que no cumplían con su mandato, había 3 hombres que no cumplían con esta orden que él había dado. Y es así como el rey manda a llamar a estos amigos, a Sadrac, Mesac y Abednego, y frente a su presencia el rey les vuelve a preguntar. Y yo me imagino esa conversación un poco más desestructurada, diciéndole: chicos, ¿de verdad no se van a arrodillar? ¿En serio? Miren que el castigo es el horno de fuego, y me imagino que hasta se los habrá señalado. Y ellos, firmes en sus convicciones, quiero leerte lo que le responden a este rey. Obvio que esta es una situación sumamente extraña, capaz la leíste en la historia muchas veces y te parece muy normal, pero bueno, obviamente nos tenemos que situar en esa época, nos tenemos que situar bajo la autoridad de un rey de esa época, así que te invito a que te puedas trasladar a ese palacio. Estos 3 hombres no queriendo cumplir con esta orden del rey porque estaban firmes en sus convicciones, que ellos no se arrodillarían frente a otro dios. Y este rey y su cuerpo de gobernadores, asesores, soldados y demás, viendo esta escena. Y frente a esa situación, no sé si te pudiste trasladar a ese palacio, estos hombres le dicen al rey: no necesitamos defendernos delante tuyo. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder. Deseamos dejarle en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua que usted levantó. ¡Chao! Olvídate, si el rey estaba enojado, imagínate cómo estaría ahora que encima, delante de todos, ellos le dicen que su Dios los iba a salvar, que no iban a cumplir con esta orden del rey, y se enteran ahora sí todos sus soldados, todos sus gobernadores y demás. El rey estaba tan enojado que este horno que él tenía para matar a quienes no cumplieran su orden, lo manda a calentar al máximo. Dicen que estaba el horno tan caliente que cuando los soldados arrojaron a estos hombres, murieron prendidos fuego. Una locura, imagínate esa situación. Así que el rey estaba tan enojado que la Biblia cuenta que manda a atar literalmente a estos hombres. Yo me imagino que se habrán puesto espaldas con espaldas, es mi ocurrencia. Los habrán encintado, no con cinta scotch porque no creo que existiera, pero sí con sogas, cintas, cadenas. Los habrán atado y la Biblia cuenta que atados, firmemente atados, el rey los arroja y caen a las rugientes llamas del horno prendido fuego. Imagínate ese escenario, te dije que te traslades a este palacio. Imagínate lo que todos esperaban en esa situación. El rey esperaba demostrarle a todos que quienes no cumplieran, ese era un poco el camino, ese era un poco el resultado. Y es así como el rey manda a arrojar a estos hombres. Y esperando, la verdad, un panorama totalmente distinto es que el rey se queda mirando el resultado o se queda mirando ese horno. Yo me imagino a través de un vidrio, como yo miro mi horno, pero no sé exactamente cómo fue. Y este rey sorprendido pregunta:
mirando la escena que estaba sucediendo dentro del horno. ¿No eran 3 los hombres que arrojamos al horno? ¿No eran 3? Claro que sí, le contestan. Y dicen, miren, yo veo 4 hombres desatados. Y te invito a que prestes atención a esto. El versículo 21 dice que estaban atados. Y acá dice, yo veo 4 hombres desatados que caminan entre el fuego sin sufrir ningún daño. Y este cuarto hombre se parece a un Dios. Así que el rey, me imagino sorprendido, descolocado, me imagino también frente a esta situación, los manda a llamar, que salgan del horno. Y frente a todos sus gobernantes, sus soldados, sus gobernadores, salen Sadrac, Mesac y Abednego del horno y se presentan delante del rey, se presentan delante de su majestad. Y la Biblia cuenta que estos 3 amigos salen del horno sin haber sufrido ningún daño. Salen del horno sin haberse quemado ni siquiera el pelo, sin haberse lastimado la ropa. Y hasta tiene un detalle muy curioso que dice, sin ni siquiera tener olor a humo. ¡Wow! A mí hasta me sorprende eso. ¿Qué persona que estuvo cerca de un fogón, de un asado, sabe que lo menos que te queda es olor a humo? Ellos ni siquiera tuvieron, cuando salieron, olor a humo. Y el rey dice, alabado sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, porque estuvieron dispuestos a morir en lugar de rendir culto a otro Dios que no fuera su Dios. Y el rey delante de todos termina reconociendo que ningún Dios tiene el poder para rescatar como lo hizo el Dios de ellos. Quiero invitarte a que donde estás, porque esta es la historia que quería contarte, puedas cerrar tus ojos para que en esta tarde, en esta noche, Dios nos pueda hablar a cada uno de nosotros en nuestra situación particular. Dios en este tiempo me habló mucho a través de algo que te voy a contar al final de esta historia, así que quiero invitarte a que donde estás puedas pedirle a Dios que te hable a vos. Jesús, gracias, papá, por este día, gracias Dios por este domingo, porque nos podemos encontrar bajo tu nombre. Y en esta noche, papá, quiero pedirte que abras nuestros oídos, que hoy sea tu voz la que hable a nuestro corazón y que cada uno de nosotros, cada uno de los que hoy estamos conectados desde nuestra casa, podamos llevarnos una palabra tuya para nuestra semana, para animarnos, para motivarnos y para acercarnos un poco más a vos. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. A mí esta historia me habla de fe. No sé para vos qué es lo principal o qué sacás vos a simple vista cuando escuchás esta historia, pero a mí me impresiona la fe que tenían estos hombres. Me descoloca que ellos se animan a las consecuencias en pos de no renunciar a su fe, incluso sin saber lo que iba a pasar después. Ellos se animan a seguir adelante con sus convicciones sin tener la certeza de cómo actuaría Dios después. Y me sale decirte, wow, qué clase de fe tenían. No sé si tengo esa fe yo. Y empezamos a evaluar la fe como en una escalera, poquita fe, más fe, menos fe, no sé si a vos te pasa. Pero pensando un poco en esto, y la verdad es que estoy en el proceso de estudiar y de descubrir un poco esto, yo no sé si hay distintas clases de fe. Sí sé que uno arranca y a medida que va avanzando va teniendo más experiencia y más confianza en lo que cree. Pero yo creo que uno cree o no cree. No hay demasiados términos medios en eso. No sé si me puedo tratar de hacer entender con esto que quiero decir. Uno cree en Dios, y si cree en Dios, cree en el poder de Dios, o uno no cree en el poder de Dios. ¿Y por qué te comparto esto? Porque hoy quiero hablarte
de la fe. Es curioso que a veces nosotros pensamos que el pecado es una lista de cosas que hacemos o que no tenemos que hacer. Y Jesús define al pecado como la omisión, y quiero compartirte ese versículo, la omisión a creer en Él. Es Juan, por no me acuerdo la cita, es Juan 16:9. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La verdad me parece súper interesante este concepto o esta definición que Jesús da de pecado. El pecado es no creer en Él y la fe es creer en Dios. Esta fe a estos hombres, a Sadrach, a Mesach, a Abednego, les otorgó 3 cosas que yo veo en esta historia, que son las 3 cosas que te quiero compartir. La fe a ellos les dio compañía, y es lo primero que te quiero compartir. La historia nos cuenta que fueron 3 los hombres que tiraron al horno de fuego. Fueron 3 los hombres que ató el rey y que tiraron al horno de fuego. Pero cuando los tiraron, un 4.º hombre apareció entre ellos. Ellos dejaron en su dificultad de estar solos y empezaron a estar acompañados. Y esto es lo que yo creo que sucede cuando nosotros depositamos nuestra confianza o nuestra fe en Dios. Porque cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él, nosotros dejamos de estar solos, porque nuestra confianza en Dios, nuestra fe en Dios, atrae a su presencia, atrae a su persona. Y vos y yo dejamos de estar solos y empezamos a caminar acompañados. No sé si conocés la historia de Jesús, pero la verdad Jesús vivió en la tierra 33 años y antes de irse de la tierra le dice a sus amigos, a sus seguidores, a quienes habían sido sus discípulos, a quienes habían aprendido de Él, a quienes Él había tenido más cerca, les dice, tengan, en Mateo 28:20, tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Y esta promesa que hace Jesús antes de irse, la verdad es una de mis promesas preferidas, es una de mis promesas favoritas, porque Jesús nos promete que si confiamos en Él, vos y yo dejamos de estar solos y empezamos a estar acompañados, porque nuestra fe en Él atrae su presencia. Lo segundo que yo veo en esta historia es que la fe en Dios nos da libertad. Te dije que prestes atención a un detalle, y es que el rey a estos 3 hombres los ata y los tira al horno de fuego. Pero en el horno de fuego, cuando aparece este 4.º hombre, estas personas aparecen desatadas. Y a mí esto me enseña que mi fe en Dios atrae su presencia y que donde Él está hay libertad. Yo tengo la certeza que donde Jesús está siempre hay libertad. Y te cuento esto porque hoy vivimos en libertad. Obviamente está nuestra libertad un poco limitada de alguna forma por esta cuarentena que nos tenemos que cuidar un poco todos y no podemos hacer las cosas que antes hacíamos respecto a nuestra movilidad y demás. Pero al margen de esta cuarentena o no, porque hoy la libertad es una palabra medio extraña, al margen de esta cuarentena o no, la verdad es que hay un montón de situaciones que a lo largo de la vida y del día, y son distintas para mí, para vos y para cualquier persona, nos van como atando, nos van como oprimiendo. Para algunos son preocupaciones, para otros son miedos, para otros son angustias, temores, para otros son vicios, cosas que no pueden dejar, para otros son problemas de salud de uno o de seres queridos, o cosas que pasaron, accidentes o cosas que pasaron cerca que no fueron las ideales. Pero hay un montón de situaciones, puedo enumerar un montón más, pero hay un montón de situaciones que nos atan, que nos oprimen,
que nos cargan emocionalmente, espiritualmente. Y la palabra de Dios dice que donde Jesús está, hay libertad. Y esto es lo que pasó en el horno. El rey los ató, pero cuando entró ese cuarto hombre, cuando entró Dios mismo a ese horno, los hombres aparecieron automáticamente desatados. Y hoy vengo a decirte esto, que probablemente estés en tu casa, o en donde estés, si no estás en tu casa, y capaz estés oprimido, atado, por alguna angustia, por alguna depresión, por alguna situación, cualquiera sea, pero si la presencia de Dios está con vos, en tu casa hay libertad. Así que te quiero invitar a que hoy puedas creer esto y puedas puedas reclamarle a Dios esta promesa. Si confiamos en Dios, si depositamos nuestra fe en Él, su presencia nos acompaña y donde Él está, hay libertad. Y esto es en verdad lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Porque si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Ustedes han sido llamados a ser libres. Muchas son las angustias, pero el Señor los librará de todas ellas. Dice el Salmo 34:19. A veces no se trata de pasarla bien o de pasarla mal, capaz la estás pasando bomba en tu cuarentena, pero al margen de tu situación particular o de tu circunstancia particular, uno puede vivir oprimido y atado igual. Pero hoy te vengo a decir que donde está el Espíritu de Dios, donde está la presencia de Dios, hay libertad. Y que si no estás viviendo en libertad, hoy puede ser un día para que arranques a vivir en libertad si vos le das en tu vida lugar a la persona de Jesús. Lo tercero que veo en esta historia es que la fe de ellos no solo les da la compañía de Dios en ese horno, no solo les da la libertad dentro de ese horno, sino que les da la protección y les da la seguridad a la forma de Dios, que es lo tercero que te quiero compartir. Protección y seguridad, pero a la forma de Dios. Protección y seguridad todos sabemos lo que es. Y Dios los protegió y Dios los cuidó, porque por más que el rey los castigó, ellos salieron del horno sin ningún daño, sin haberse quemado el pelo, sin haberse lastimado la ropa, sin siquiera tener olor a humo. Pero digo que Dios los protegió y los cuidó, pero a la forma de Dios, porque la verdad es que al horno los tiraron. El rey había dado una orden y el que no la cumplía iba a sufrir un castigo. Y la Biblia dice que Sadrac, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. Su fe no los salvó aparentemente de ese castigo de Dios. Y algunas veces pensamos que Dios nos protege y nos cuida, pero si lo hace a nuestra forma. Y nos deja de proteger y nos deja de cuidar cuando ya la forma de Dios no coincide con mi forma. Y Dios me cuida y me protege si Él lo hace a mi forma. Y algunas personas piensan que quienes creemos en Dios nada malo nos debería pasar. Y algunos incluso se alejan de Dios o dejan de creer en Dios porque Dios no actúa o Dios no obra según sus formas. Porque nosotros sabemos por esta historia con el diario del lunes que a Sadrac, a Mesach y a Abednego no les terminó pasando nada, pero si vos te quedás en la mitad de la historia, Dios permitió que los tiraran a ese horno. No sé si me estás siguiendo con esto.
Y pensando un poco en esto, en las formas de Dios, que es algo que yo en este tiempo puntual estoy tratando de aprender y también de confiar en las formas de Dios, que a veces no son las que yo elegiría o yo pensaría que son las correctas. Dios me dice algo y lo dijo en Isaías 55, 8 y 9. Y me lo imagino a Dios un poco canchero, contando lo siguiente. Dice, Anita, mira, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Y acá es donde me lo imagino un poco a Dios canchero. Y dice, ¿viste, Anita, como el cielo es más alto que la tierra? Eso sí lo entendés, ¿no? Viste que el cielo es más alto que la tierra, ¿ok? Bueno, así como el cielo es más alto que la tierra, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Y mis caminos son más altos que tus caminos. ¿Qué quiere decir con esto? Que claramente las formas de Dios, obviamente muchas veces no van a coincidir con mis formas, y menos mal, porque sus formas, sus caminos, sus pensamientos van muy por encima de los míos, muy por encima de los nuestros. Por eso digo que la fe nos protege, la fe nos cuida, pero la forma de Dios, porque la forma de Dios no siempre va a coincidir con la mía. Pensaba de qué hubiera pasado si estos amigos se hubieran arrepentido. ¿Qué hubiera pasado si cuando las cosas no salían a la forma de ellos, cuando ya los habían llevado frente al rey, suponete en esa historia puntual, y estaban ya atándolos y estaban caminando frente al horno, incluso me los imagino un poco ya transpirados del calor del horno y ya caminando en marcha ese horno? Mirá si se hubieran arrepentido. ¿Hubiera reconocido este rey a Dios? Porque a veces, viste, que le sugerimos un poco a Dios formas de actuar, no sé si te pasa. Pero Dios, ¿por qué no hubieras salvado a estos tres antes de que tengan que sufrir la desesperación o lo que les hubiera causado a ellos el ser arrojados a un horno de fuego? Y así ponerle los 1000 ejemplos que vos y yo le sugerimos cuando nos pasan cosas, ¿no? Mirá si se hubieran arrepentido. ¿Hubiera este rey reconocido a Dios de esta forma? ¿Hubieran todos los gobernadores y los soldados de Babilonia visto el poder de Dios en acción? A veces creo que queremos honrar a Dios, pero que no estamos dispuestos a someternos a sus formas. A veces queremos exaltar su nombre y decimos, Dios, contá conmigo porque quiero honrar tu nombre, pero a veces me cuesta aceptar o adaptarme a la forma de Dios. Hace 10 días escuché un mensaje y un pastor decía que nos encantan las victorias, ¿a quién no? Pero para que haya una victoria, primero tiene que haber una batalla. Y a veces vos y yo llega la batalla y decimos, ¿por qué llegó la batalla? Pero nos encantan las victorias. Y tenemos que aprender, y eso es algo que Dios está en este tiempo puntual trabajando conmigo. Tenemos que aprender a caminar en la forma de Dios. No sé si vos estás confiado y seguro en Dios. No sé si vos creés que Dios te protege. Pero déjame leerte qué dice la Biblia al respecto. Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y Él los protegerá. Tú eres mi refugio. Tú me protegerás del peligro. Salmo 32, 7. En paz me acuesto y me duermo porque solo tú, Dios, me haces vivir confiado, dice el Salmo 4, 8. Bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. La protección de Dios no pasa porque a mí no me va a pasar nada, porque Dios jamás prometió eso. La protección de Dios no pasa porque voy a estar
inmaculada y nada malo a mi alrededor va a suceder, porque nunca nadie dijo eso. La protección de Dios pasa porque Él va a estar conmigo siempre. Se trata de eso, de que Él me va a acompañar, pase lo que pase. Isaías 43, 2 y 5 me encanta y dice: cuando pases por aguas profundas, Anita, yo estaré contigo. Cuando tengas el agua al cuello, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirás. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Eres muy precioso para mí. Eres muy precioso para Dios. Recibes honra y yo te amo. Anita, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. La protección de Dios pasa porque Él está conmigo. A mí esta historia me enseña que esta es la fe, que esto es lo que la fe tiene que producir en mí, que esta es la certeza que yo tengo que caminar en fe, que la fe me tiene que dar la certeza de que yo no estoy sola, porque cuando yo confío en Dios, atraigo la presencia de Dios, y Jesús me promete que camina conmigo todos los días. Que cuando su presencia está conmigo, en mi vida hay libertad y ya no hay angustia, no hay temor, no hay opresión que me pueda dominar. Y cuando yo pongo mi fe en Dios, Dios me promete que Él me va a proteger y Él me va a cuidar a su forma. ¿Crees en Dios? ¿Quién es Jesús para vos? Quiero contarte algo. Quiero contarte quién es Jesús para mí. Y para contarte esto, quiero contarte una historia. Voy a traer acá a mi, no sé si se verá en la cámara, espero que salga, la voy a levantar. Es mi acceso a mis góndolas, a mis alacenas altas. Es mi escalera. Es mi escalera chiquitita. No sé si lo conoces, pero mi abuelo Anielo, que es el papá de mi papá, te lo quiero describir un poquito para que puedas entrar conmigo a esta historia. Es un hombre peticito, un poco gordito, con bigotes, medio cascarrabia, súper mega por donde lo mires italiano. Vino de Italia, trabajó en hospitales, en la parte de cocina, y cuando mi abuelo se jubiló, dejó la ciudad, porque antes vivía acá en Capital, y dejó la ciudad y se fue a vivir a Chascomús. Se compró una casa quinta, un terrenito en Chascomús, y tenía en esa casa de Chascomús una casita linda. Tenía al lado un gallinero con todas sus gallinas, tenía un galponcito con herramientas que mejor no entrábamos porque no sabía qué había ahí adentro. Tenía una huerta con todas sus plantitas y frutas y qué sé yo. Tenía su patio en el que tenía sus quesos colgados, y además era una casa quinta hermosa. La verdad que con todos mis primos, somos 7 primos, con todos mis primos pasamos un montón de fin de semana y tenemos un montón de recuerdos súper lindos de la casa del abuelo en Chascomús. Pero había algo que nos encantaba hacer cuando estábamos todos los primos juntos. Viste que hay cosas que solo no haces, pero cuando están todos los primos juntos, bueno, varias veces lo hicimos. Nos dedicábamos a la cacería de sapos de Chascomús, y teníamos un primo que era medio como Nabucodonosor, que cuando le agarraba algún raye ha tirado algún que otro sapito a las rugientes llamas, literal. Bueno, éramos más chicos, 10 años teníamos. Pero una mañana estaba yo en Chascomús y en la
la casa de mi abuelo, y me levanté pensando un poco en mi abuelo, y que era medio cascarrabia, y qué sé yo, y digo, ¿cómo quiero hablar con mi abuelo acerca de Jesús? Y ¿qué le digo? ¿Viste? Estábamos ahí en Chascomús, y la verdad es que me daba cosa preguntarle, ¿viste? Pues si lo conocés me vas a entender un poco. Y me acuerdo que con mi mamá, yo tenía más o menos 10 años, me senté en la cocina de la casita de mi abuelo y un día le pregunté, abuelo, ¿vos tenés idea quién es Jesús? ¿Vos creés en Dios? Viste el abuelo ahí medio italiano, todo medio duro. Y le digo, abuelo, ¿cómo vas al cielo? Y me dice, eso es muy fácil, me dice, así con su tono italiano. Con una escalera, me dice. Con una escalera. Y yo en su momento dije, uy, el abuelo no entiende nada. Y la verdad, fue hace muchos años, pero la verdad quien no entendía nada en ese momento era yo. Jesús se define él mismo como una escalera. Acá traje a mi escalera. Jesús se define él mismo como una escalera. Y a veces nosotros pensamos que somos nosotros los que nos acercamos a Dios, que las cosas que hacemos, que lo que decimos, que nuestro tiempo con Dios, que las cosas buenas que hacemos. Y la verdad fue Dios, fue Jesús, quien decidió, quien eligió venir a la tierra, venir a nosotros, venir a buscarnos. Y Él mismo, Jesús mismo, se define, dice, yo soy la escalera entre el cielo y la tierra, y nadie puede llegar al Padre si no es por mí, y nadie puede llegar al Padre si no es por medio de la escalera. Y a mí esto me hace pensar, y esto de que Jesús quiera representar con una escalera, entiendo que es que vos y yo no podríamos jamás por nuestros medios acercarnos a Dios, acercarnos a la experiencia de la fe, acercarnos a la persona de Jesús, acercarnos a la presencia de Dios, si no fuera por medio de Jesús. Fue por medio de Jesús que vos y yo podemos tener una relación con Dios, y a eso vino Jesús, a que vos y yo podamos tener una relación con Dios. Jesús es una persona que te ama, que literalmente lo dio todo por vos, dio su vida en una cruz por vos, porque te ama, porque tiene para tu vida planes de bien, tiene para mi vida planes de bien. A veces me cuesta pensar en mi vida cómo los va a ejecutar, y capaz a vos te pasa lo mismo, pero yo confío que me prometió que iba a tener sobre mi vida planes de bien, y en eso confío y en eso creo. Y Jesús vino para que yo pueda tener una relación con Dios, y la verdad no hay muchas más vueltas que darle, no hay muchas más formas que darle. Yo sí estoy segura y estoy convencida que lo que Dios y Jesús buscan y quieren y pretenden es que vos y yo podamos vivir una vida de fe, una vida en la que nos sintamos acompañados por su presencia, una vida de libertad, porque donde Él está hay libertad, y una vida seguros y confiados en la persona de Jesús. Te dije o te arranqué preguntando cómo caminar sin saber qué va a pasar mañana. La verdad es que nunca vamos a poder tener el diario del lunes, pero entiendo de parte de Dios que una vez más en este tiempo Jesús nos anima a caminar día a día con la mirada puesta en Él, con el foco puesto en Él, teniendo certeza capaz no de muchas cosas, pero teniendo la certeza de que Él va conmigo todos los días. Te quiero invitar a que podamos cerrar este domingo, este encuentro y esta noche orando juntos a Dios. Si es la primera vez que te conectás, si nunca escuchaste o nunca te conectaste de esta forma, o si lo hiciste y hace mucho que no escuchás de Jesús, es un buen momento para que puedas capaz arrancar por primera vez o volver a Jesús y pedirle que Él vuelva a poner
su presencia en tu vida, en tu casa, que Él vuelva a tener una relación con vos o que Él arranque a tener una relación con vos. Él vino a eso, a tener una relación con vos. Y si estás hace años en la iglesia o en la fe, que vos y yo podamos cada día vivir con esta certeza, con esta confianza, con esta seguridad en Dios. ¿Qué va a pasar mañana? No tengo idea, pero el lunes Dios va a estar conmigo, el martes Dios va a estar conmigo, el miércoles Dios va a estar conmigo, el jueves Dios va a estar conmigo hasta el fin de los tiempos. Oramos. Dios, papá, gracias por este domingo, por este encuentro, por esta alabanza que pudimos tener. Dios, te quiero dar gracias porque fuiste vos el que vino a buscarnos a nosotros. Y fuiste vos, Jesús, el que nos da acceso a la vida eterna, a la presencia de Dios. Gracias, Jesús, por tu sacrificio y quiero pedirte una vez más perdón por mis pecados, por mi incredulidad, porque así es como vos definís al pecado. Y quiero pedirte, Dios, que pongas en mi corazón y en mi vida la certeza y la confianza en que cada día vos caminás conmigo y que en la dificultad tu presencia se aparece y está conmigo, y que donde vos estás hay libertad y que no hay absolutamente nada en mi vida que pueda seguir atado, porque donde vos estás hay libertad. Y papá, puntualmente quiero pedirte para que en este tiempo, como iglesia y como familia, nos podamos sentir seguros y protegidos, porque vos nos cuidas. Gracias, Dios, por la fe que pones en nosotros, y te quiero pedir que nos ayudes a confiar cada día más en vos. En tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Familia, les deseo que tengan una excelente semana, que Dios los bendiga y espero verlos pronto. Les mando un beso.